Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En un video anterior vimos de qué se tratarían ese tipo de videos en el canal. Sin embargo, me gustaría comenzar este video nuevamente recalcando que esta serie de videos serán únicamente informativos, ¿sí? Sin el objetivo de reemplazar la instrucción de un instructor de vuelo certificado o de una escuela de vuelo certificada, ¿sí? Estos temas que veremos aquí serán únicamente informativos, ¿sí? Con el fin de que ustedes conozcan un poco más con respecto a las operaciones que se realizan diariamente en un vuelo rutinario, ¿bien? Una vez teniendo en cuenta eso, vamos a continuar con nuestro primer tema, el cual va a ser el BOR y el ILS, ¿sí? Estas son radiofrecuencias y son instrumentos de radiofrecuencia que nos permitirán a nosotros como pilotos o la persona que se encuentre pilotando o al piloto la posición de su aeronave con respecto a un punto o conocer la posición de un punto en específico con respecto a la aeronave. Esto para nosotros tener en todo momento pleno conocimiento del lugar en el cual nos encontramos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Esto es bastante importante porque se utiliza normalmente en la aviación, digamos así, en todos los vuelos a nivel nacional e internacional, en todo tipo de aviación. Vamos a ver esto un poquito más adelante porque tenemos las reglas de vuelo VFR y las reglas de vuelo IFR, ¿sí? Instrumental o Flight Instruments Rules o Visual Flight Rules, ¿sí? Reglas de vuelo instrumental y reglas de vuelo visual. ¿Por qué les menciono esto? Porque incluso en las operaciones que se realizan bajo el vuelo por visual, se realiza un poco de vuelo por instrumentos, o sea, se utiliza este tipo de instrumento, el BOR, para nosotros poder conocer nuestra posición de forma más exacta. Incluso dentro del BOR y del ILS podemos también incluir el DME, que el DME no es nada más que un instrumento que se especializa, digamos, o que sirve para comunicarle al piloto la distancia o para que el piloto pueda conocer la distancia entre su aeronave y la estación emisora, ¿sí? Que en este caso sería tanto el BOR o el ILS. Y en el caso de, bueno, otros tipos de estaciones tenemos el ADF y el NDB. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque nos va a servir en varios tipos de navegación que nosotros podamos realizar o lugares a los cuales nosotros podamos ir a realizar una navegación, sin embargo no se encuentre un instrumento BOR o un instrumento ILS. Sin embargo, nosotros vamos a ver únicamente el BOR y el ILS, sí, los principios de funcionamiento y el funcionamiento y la operación, debido a que el NDB y el ADF comúnmente, actualmente, no se utiliza, ¿sí? Actualmente no se utiliza, sin embargo, antes sí se lo utilizaba. Por ejemplo, habían aeródromos para los cuales se realizaban vuelos, ¿cómo decirlo? Operaciones de salida o de alejamiento del aeródromo y de acercamiento o aproximación al aeródromo, pero no se contaba con un instrumento BOR, pero sí con un instrumento ADF o un instrumento NDB para la localización o bueno, para el trabajo de navegación o de localización de un punto en específico con respecto a la aeronave para poder realizar el vuelo con normalidad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto ya que básicamente más o menos, ¿sí? No quiere decir que se sea en la vida real, pero más o menos el principio de funcionamiento del ADF y del NDB es similar, ¿sí? No es el mismo, pero es similar. Bien, una vez teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que saber lo que son las radiofrecuencias, cómo se emiten, cómo funcionan y cómo estas nos permiten realizar el funcionamiento de cierto tipo de equipos. Esto no lo vamos a ver aquí porque, bueno, hay muchos canales más de ciencia enfocados a este tipo de temas que pueden llegar a explicar de mejor manera lo que yo les podría explicar aquí con respecto a este tema. Sin embargo, teniendo en cuenta este principio, y sí me gustaría que ustedes pudieran ir a ver este tipo de videos y a conocer un poco más cómo funcionan estas radiofrecuencias, teniendo en cuenta esa base, vamos a comenzar con lo que sería cada uno de estos instrumentos, o cómo es el principio según el cual operan estos instrumentos, ¿sí?
tanto el BOR y el ILS trabajan a través de dos estaciones, ¿sí? Una estación emisora, la cual se va a encargar de enviar las frecuencias de radio, y una emisora receptora, la cual se va a encargar de procesar esa información recibida por la estación de radio, ¿sí? Más o menos, según esto en mente, podemos decir que el principio de funcionamiento tanto del BOR como del ILS siguen el principio radar, ¿sí? No van a ser esencialmente radares, pero su principio de funcionamiento se basa en un principio radar, es decir, se emite una frecuencia recibida por la estación receptora, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en la estación, vamos a dibujar una pequeña estación, ¿sí? Tenemos aquí la estación, ¿sí? Tenemos aquí la estación, en este caso que sería, bueno, de un BOR, de un ADF, de un NDB, según lo que ustedes gusten identificarlo. Y tenemos el equipo de radio receptor, vamos a hacerlo aquí. Tenemos el equipo de radio receptor. Bien, entonces el principio de funcionamiento de estos radiolocalizadores va a constar de dos partes: una estación emisora y un equipo receptor. El equipo receptor se va a encontrar en la aeronave. Permítanme un momento. Aeronave. Y la estación se va a encontrar en un punto fijo. ¿En dónde? En el terreno. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos aquí el terreno, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar esta radioreceptora, de receptora de radiofrecuencia, dentro de la cabina de la aeronave. Y se va a encontrar justo en el panel de radiocomunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí también nosotros podemos tener casos en los cuales tanto el radio nos permita comunicar con una frecuencia transmisora de voz en tierra, la que puede ser superficie, aproximación o torre, o el FIR, dependiendo de la frecuencia o la etapa de vuelo en la cual nos encontremos. Y también al mismo tiempo nos puede permitir contactar con una radiofrecuencia, ¿sí? O una radioayuda. Esto, ¿dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en el tipo de, ¿cómo decirlo? Pantallas de cristal o equipos Garmin, digamos, GPS Garmin o el Garmin 1000. Ahí en estos tipos de instrumentos podemos encontrar este tipo de radiocomunicaciones. Bien, una vez entendiendo estos principios, ¿sí? La posición de la estación radiotransmisora y la posición del equipo radioreceptor, es necesario que veamos cómo estos trabajan, digamos así, cómo estos emiten tanto su radiofrecuencia y cómo la reciben, ¿sí? Nosotros, dentro de las estaciones radioemisoras, ¿sí? O de radioayuda, vamos a tener una determinada cantidad de frecuencias con las que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque a partir de cierto punto o en cierta numeración de la radiofrecuencia, de las ondas de radiofrecuencia, ya no vamos a trabajar con radiolocalizadores, sino vamos a trabajar con radiocomunicadores, es decir, con estaciones de voz en lugar de estaciones de localización. ¿Cómo lo vamos a ver representado esto? Bien, nosotros vamos a trabajar con frecuencias de radiolocalización o con equipos de radioayuda desde las frecuencias 108 hasta 117 decimal 900, ¿ok? Entonces, tenemos este rango, permítanme aquí, tenemos este rango de trabajo. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos desde 108 decimal 00 hasta 117 decimal 900. Ahora,
Estas frecuencias se van a emitir en hercios, ¿sí? Y bueno, aquí como les digo tendrían que ir a un video que explique mejor esto de las radiofrecuencias, porque tenemos frecuencias de, radiofrecuencias altas, radiofrecuencias muy altas, radiofrecuencias muy altas, es decir, tenemos distintos tipos de radiofrecuencia y según esto va a ser cómo va a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, a partir de este punto nosotros solamente tenemos estas frecuencias son de frecuencia alta. Pero a partir de este punto, 117,9, si nosotros pasamos al 118,0, estamos trabajando con ondas de frecuencia muy altas, ¿sí? Ya no son ondas de frecuencia alta, sino son ondas de frecuencia muy alta. Y a partir de este punto, las ondas de frecuencia muy alta para arriba son las que se van a utilizar para lo que sería la radiocomunicación, ¿sí? Por eso les digo que es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con un rango específico para las frecuencias de radiolocalización y con un rango específico para las frecuencias de radiocomunicación, ¿sí? Entonces nosotros, conociendo el rango en el cual vamos a trabajar con este tipo de radiofrecuencias, vamos a conocer, a tener en mente, ¿cómo sería? Establecer una limitación en nuestra mente con qué frecuencias vamos a trabajar y con qué frecuencias es posible que nos podamos encontrar en el caso de realizar una operación. Bien, algo que también necesito especificarles es que entre este rango de frecuencias vamos a estar trabajando únicamente con equipos Bohr y ILS. ¿Por qué les digo esto? Porque las frecuencias del ADF, por poner un ejemplo, o el radio ADF, trabaja con unas frecuencias completamente distintas, ¿sí? Entonces, también con un rango completamente distinto. Por lo tanto, este rango no se encuentra dentro del rango de operación de estos instrumentos. Solo vamos a ver la operación de estos instrumentos, porque vuelvo y repito, estos instrumentos son los más utilizados actualmente. Bien, ahora, si yo digo que tengo que trabajar en este rango de 117.9 para abajo hasta llegar a 118,0 o desde 118,0 hasta la radiofrecuencia 117,0, nosotros dentro de este punto nos vamos a encontrar con frecuencias Bohr y ILS. Ahora, ¿cómo sabemos qué frecuencias van a ser Bohr y qué frecuencias van a ser ILS? ¿Ok? Nosotros, cuando vamos a comenzar a hacer nuestra operación, tenemos estas dos frecuencias. ¿Por qué repito una y otra vez esto? Porque cuando nosotros tenemos la radiofrecuencia del Bohr, vamos a estar trabajando con frecuencias pares únicamente, ¿sí? Es decir, 118, voy a ponerlo por aquí. Ya les permito ver, ¿ok? Ya les doy un espacio para que ustedes puedan ver. Pero vamos a estar trabajando con frecuencias pares. 118,0, 108,0, 108,2, 108,4, 108,6, 108, por ejemplo, 108,8, 109, 109,2, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero que se den cuenta, decimal 2, ok. Lo que yo quiero que se den cuenta es que vamos a estar trabajando con frecuencias pares, pero pares ¿en qué parte? En el número completo, no, en el número entero no, sino en el número fraccionario, es decir, en los decimales. Nosotros vamos a estar trabajando con frecuencias Bohr, con estaciones y frecuencias Bohr, cuando nosotros nos encontremos en frecuencias pares en los decimales, ¿sí? Entonces, yo tengo 118,0, 118,2 para adelante, hasta llegar a los 117,9, ¿sí? Ahora,
Es importante mencionar que tanto como conocemos ahora las frecuencias pares como las frecuencias impares van a estar trabajando dentro de lo que sería el BOR y el ILS, como les comenté. Sin embargo, para los ILS nosotros tenemos por descarte las frecuencias impares, pero las frecuencias impares van a estar trabajando hasta cierto punto, digamos, tienen una limitación las frecuencias ILS, ya que tenemos muchas más frecuencias BOR que frecuencias ILS. Estas frecuencias ILS podemos encontrarlas en aeródromos en los cuales se permite la aproximación por instrumentos, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunos aeródromos que no tienen sistema de ILS, pero actualmente la gran mayoría de aeropuertos nacionales e internacionales en los cuales se pueda hacer una aproximación instrumental ya cuentan con aproximaciones ILS, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque aquí vamos a encontrar otra limitación. Nosotros, al trabajar con frecuencias de 108,0 hasta 117,9, vuelvo y repito, nos vamos a encontrar con frecuencias BOR e ILS. Sin embargo, también estas frecuencias del ILS, como les dije, van a tener una limitación. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, es mucho más común encontrarnos con frecuencias BOR que con frecuencias ILS. Porque se trabaja más con los BOR que con los ILS a nivel internacional, ojo. Entonces, yo tengo 118,0 y el siguiente número que vendría aquí, 108,1, 108,3, 108,5, van a ser ya frecuencias ILS. Sin embargo, vamos a tener estas frecuencias hasta un determinado límite. ¿Y este límite cuál va a ser? Pues la radiofrecuencia, voy a ponerlo aquí con el mismo color azul. Vamos a ver, hasta la radiofrecuencia 111,900, ¿sí? Aquí vamos a tener nosotros el límite ILS, límite máximo ILS, y aquí vamos a tener el límite mínimo del BOR, ¿sí? Esta es la frecuencia mínima con la que vamos a trabajar del BOR para el ILS, y el máximo del ILS va a ser 111,9. A partir de este punto, 112,00, a partir de este punto para arriba, solo vamos a trabajar con frecuencias BOR, ¿ok? Esto quiere decir que si yo me encuentro con una frecuencia 109,7, va a ser una frecuencia ILS, ¿sí? Si yo me encuentro con esta frecuencia 111,9, va a ser el límite superior de los ILS, y justamente va a ser la última frecuencia ILS que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un número decimal impar, ¿ok? ¿Cómo podemos identificar los ILS? Pues podemos identificarlos de esta forma. ¿Y cómo los BOR? Pues porque trabajarán con números pares, y con números impares vamos a encontrar los ILS, ¿ok? Entonces, si yo digo que tengo una frecuencia 111,2, estamos hablando de un BOR. Si estamos hablando de un 110,3, es un ILS. Y precisamente es la frecuencia ILS que podemos ver en esta carta de aquí al lado, que es la frecuencia ILS con la que trabajamos para la aproximación en Guayaquil. 109,3 para la frecuencia de Quito y 110,9 para la frecuencia de aproximación de la ILS para la pista 24 en la ciudad de Cuenca, ¿ok? Entonces, tenemos frecuencias impares hasta el 111,9 ILS, y desde el 108 hasta el 112,0 frecuencias pares BOR. De a partir de este punto para arriba hasta el 117,9 tenemos solo frecuencias BOR, ¿ok? Igualmente lo voy a poner aquí. Voy a poner ILS,
Y en el ILS vamos a tener la pista. La pista, permítanme. Tenemos la pista. Tenemos la pista. La pista y aquí vamos a trabajar con frecuencias impares. Permítanme. 108 decimal 1, 108 decimal 3, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el 111 decimal 9, ¿sí? Entonces podemos tener 108 decimal 3, 109 decimal 7, 110 decimal 5. Entonces, todas estas frecuencias con números decimales impares van a tratarse de frecuencias ILS y los cuales encontremos con números pares van a ser frecuencias Bohr, ¿sí? Dejemos claro esto. Frecuencias Bohr, números decimales pares, ¿sí? Únicamente hasta el 112 decimal 0. A partir de aquí, todas las demás frecuencias para arriba, hasta llegar al 117 decimal 9, van a ser frecuencias Bohr, ¿sí? Incluyendo los impares. Sin embargo, las frecuencias ILS comenzarán desde los números impares 108 decimal 1 hasta el 111 decimal 9, ¿ok? Perfecto. Según eso podemos tener la tabla que está aquí en nuestro costado. Todas estas frecuencias del lado izquierdo vamos a tener frecuencias Bohr. Lado derecho, bueno, intermedio sería frecuencias ILS y del lado izquierdo, de este lado externo, vamos a estar trabajando con frecuencias todas completamente Bohr, ¿ok? Bien, ahora, estas frecuencias pueden llegar a repetirse según el país en el cual estemos. ¿Por qué? Porque no todas las frecuencias van a estar utilizadas independientemente del país o son determinadas para un solo Bohr, sino que son reutilizadas por el país. A ver, eso quiero dejar en claro. ¿Por qué? Porque podemos encontrar, por ejemplo, 115 decimal 2 en el Bohr, por ejemplo, de Palomar en Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, y podemos encontrar este mismo Bohr, por poner un ejemplo, en Gran Bretaña, supongamos. Entonces, puede llegar a repetirse esta frecuencia, sin embargo, los lugares en los cuales nos estamos encontrando, trabajando o navegando son completamente diferentes, ¿sí? Por eso digo, hay muchas más frecuencias Bohr que frecuencias ILS. Igualmente, las frecuencias ILS pueden llegar a repetirse, pero esto no va a repetirse dentro del mismo país, sino en lugares distintos. Eso quiero dejar en claro, porque podemos, como les digo, el mismo caso de Gran Bretaña y Palomar en Argentina y en Gran Bretaña. Entonces, tenemos dos lugares distintos, las mismas frecuencias, pero al ser lugares distintos, al ser países distintos, la identificación del Bohr o el trabajo del Bohr o de la frecuencia va a ser distinto. El nombre, vaya pues, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí ILS, Bohr y la estación receptora, en la aeronave. Entonces, esta estación del Bohr va a emitir una frecuencia determinada según la frecuencia que se esté utilizando, ya sea 118 decimal 0 como 109 decimal 4, por poner un ejemplo. Entonces, la frecuencia va a determinar el nombre o el identificador del radiolocalizador que estamos utilizando, ¿sí? Esto para que pueda trabajar estas frecuencias con el equipo en la aeronave, el equipo receptor en la aeronave, vamos a tener que encender el equipo en on, ¿sí? Y mediante las perillas de selección vamos a tener que sintonizar en el equipo la frecuencia, ¿sí? Si yo cojo alguna de estas frecuencias Bohr, por ejemplo, 111 decimal 6, 111 decimal 6, yo me encuentro trabajando con una frecuencia Bohr, ¿sí? Pero si yo solamente cambio este número decimal
cambio este número decimal 111 decimal 3, pongamos. 111 decimal 3, yo me encuentro trabajando con una frecuencia ILS. ¿Ok? Solamente por cambiar una perilla yo estoy trabajando con una frecuencia diferente, con un equipo de radiolocalización diferente. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es para nosotros importantísimo saber y conocer con qué frecuencia estamos trabajando, porque en el caso de yo poder tener una referencia visual al momento de mi aterrizaje, al momento de realizar mi vuelo, no voy a tener ningún problema en mi ubicación, porque incluso si es que llego a perderme, llego a desubicarme haciendo uso de este equipo, yo al ver al exterior de mi aeronave puedo ser capaz de identificar los obstáculos y mi posición haciendo uso de una carta de navegación visual. Pero en el caso de que yo no tenga visual, pongamos un ejemplo, situación de baja visibilidad o mejor, una situación de vuelo nocturno. Yo no tengo referencias externas más allá que las luces que me puede brindar la ciudad, y eso sí en el caso de que esté despejado la atmósfera, porque si no podemos encontrarnos con situaciones de humedad visible, ya sea lluvia o ya sean formaciones de nubes o de tormentas, lo cual nos reduce aún más la visibilidad. Entonces, ahí en este tipo de situaciones yo dependo de mi instrumento de radiolocalización para yo poder conocer mi posición con respecto a un punto y si es que estoy yéndome bien orientado hacia mi destino, porque este es el error que algunas veces ha pasado y pasa todavía, obviamente en muy pocos casos, de personas que, por ejemplo, o pilotos que sintonizan su frecuencia pero se olvidan de revisar por un decimal si es que la frecuencia es par o impar. Y en lugar de estar trabajando con el instrumento BOR, están trabajando con el instrumento ILS. Y no logran, establecerse, ¿no? Y pueden llegar a ocurrir accidentes. Perdernos, o ya sea directamente el impacto con alguna elevación. Y por eso es importante tener en cuenta esto. ¿Okay? Entender cómo funciona esto y todo lo que vimos en el video de hoy para nosotros entender el funcionamiento de cada uno. ¿Ok? Si yo digo, para finalizar, que mi equipo BOR trabaja con una estación en tierra y mi ILS también trabaja con una estación en tierra, tenemos que identificar y diferenciar qué tipo de estación me refiero cuando hablo de un BOR y de un ILS, ¿ok? Cuando yo hablo de un BOR, estoy hablando directamente de una estación física, ¿sí? Al igual que el ILS, pero se trata más como si fuera una especie de edificación de caseta con una radioantena que se encuentra establecida en ese mismo lugar. Por lo tanto, podemos decir que esta representación es lo más fiel posible a cómo es una estación, ¿sí? Por eso dibujé aquí esta casa, porque tenemos las antenas en esta parte de aquí, que se encuentran sobre esta pequeña edificación, ¿sí? Aquí se van a emitir en todas direcciones, pongámoslo así, en todas las direcciones, las radiofrecuencias. Por lo tanto, si esta me permite emitir alrededor, en todos lados, tanto hacia arriba de forma inclinada y hacia los costados de mi estación en todas las direcciones, puedo decir que la frecuencia se emite como si fuera una especie de semiesfera, ¿sí? Se emite en todas las direcciones a lo alto, en todas las direcciones a lo ancho, ¿sí? Entonces yo tengo una especie de semiesfera sobre esta estación, ¿sí? Sin embargo, la ILS no trabaja de esta forma. A pesar de que también tiene una estación en tierra, no es una estación de este tipo, sino es una estación que se encuentra directamente aquí en la pista. En esta parte nosotros vamos a tener el glide path, ¿sí?
que nos va a permitir orientar a la aeronave en el centro de la pista, ¿sí? Este sería el centro. Y acá estaría el centro de la pista. Nosotros, para este GlidePad, nosotros tenemos el instrumento ILS trabaja con 2 cruces. Ya vamos a ver esto en el próximo video que vamos a estar grabando justamente después de este, ¿sí? Pero como les dije, voy a subir por partes porque se va a ser un tema bastante extenso. Entonces quisiera que podamos ir analizando concepto por concepto de forma, como les dije, clara, precisa y concreta, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos el GlidePad. Este nos permite, aquí voy a dibujar una flechita, ya. Este nos permite conocer si es que la aeronave se encuentra por arriba de la senda de descenso o por debajo. Es decir, si la aeronave está nivelada para el descenso a la pista, ¿sí? Es decir, yo tengo enfrente la pista. Esta línea, digamos así, por decirlo, por llamarlo de alguna forma, es una referencia que me va a dar al instrumento si es que la aeronave se encuentra por encima de la senda de descenso o de planeo para la pista o si se encuentra por debajo, ¿sí? Entonces, utilicemos aquí como referencia el borrador como si fuera la pista. En el caso del GlidePad se va a encontrar en el lado opuesto de la pista, acá. Si mi aeronave se encuentra muy por arriba, me va a dar una indicación en el instrumento que vamos a ver en el siguiente video, pero me va a dar una indicación de que yo me encuentro por arriba de la senda de planeo. Si yo me encuentro por abajo, muy por abajo, igualmente me va a dar una indicación. Entonces, el rango correcto sería en medio de estas dos posiciones, muy arriba o muy abajo, en esta posición. Entonces, yo me encontraría nivelado para poder aterrizar. Y es precisamente de esta forma como trabajará la estación ILS. Tenemos otra otra estación que es una antena que se encuentra en este lado o en este lado, dependiendo de la pista en la cual vayamos a aterrizar, la cual en cambio nos dará una indicación de posición lateral, ¿sí? Nos dará una indicación de posición lateral para el lado izquierdo y para el lado derecho. Entonces, en este caso, utilizando el ejemplo de la pizarra que espero que se vea, si se ve, bueno, en este caso, si la aeronave se encuentra muy para este lado, está haciendo la aproximación, pero se encuentra muy hacia la derecha, nos va a dar una indicación de desplazamiento a la izquierda, ¿sí? Y si es que se encuentra muy a la izquierda, nos va a dar una indicación de desplazamiento a la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me encuentro a la izquierda, la pista va a estar más a la derecha. Y si yo me encuentro muy a la derecha, mi pista va a estar más a la izquierda. Ya vamos a ver, como digo, esto en un siguiente video en el canal y al final para poder consolidar toda la idea de lo que estamos viendo aquí y estamos aprendiendo en el simulador para que lo puedan ver directamente a la práctica. Entonces, una vez entendido esto, con qué frecuencias trabajamos y las limitaciones de cada trabajo de las frecuencias, las estaciones con las cuales trabajan cada uno de estos instrumentos o radiolocalizadores y cómo es más o menos el principio de funcionamiento, no la operación, el principio de funcionamiento, vamos a continuar con el siguiente video, ¿ok? Una vez más, tenemos frecuencias desde el 108.0 hasta el 117.9, frecuencias tanto Bohr e ILS. Sin embargo, dentro de todas estas frecuencias vamos a trabajar desde el 108.0 hasta el 112.0 con frecuencias tanto Bohr como ILS, ¿ok? Sin embargo, dentro de estas frecuencias Bohr e ILS desde el 108.0 hasta el 112.0, solo las frecuencias pares van a ser frecuencias Bohr y las frecuencias ILS van a ser frecuencias impares, ¿ok? A partir de este punto, 112.0 para
arriba hasta llegar al 117.9 vamos a tener únicamente frecuencias pares e impares del tipo Bohr, ¿ok? Ahora, estas frecuencias son emitidas según el radiolocalizador según el cual nosotros vayamos a trabajar, ¿sí? O la estación emisora según la cual vayamos a trabajar. El Bohr, la estación Bohr o la estación ILS. Y estas van a ser emitidas en todas las direcciones en el caso del Bohr y en el caso del ILS en una sola dirección, ¿sí? En una sola, claro, en una sola dirección, tratándose más o menos como un cono, ¿ok? Entonces, estas frecuencias, dependiendo de la con cuál trabajemos, van a permitirnos sintonizar a través de la estación receptora, que sería el equipo radioreceptor ubicado en el interior de la aeronave, ¿sí? En el cual, a través de las perillas de selección, vamos a poder sintonizar la frecuencia tanto par o impar según trabajemos con Bohr y ILS desde las frecuencias 108.0 hasta la 112.0, ¿ok? Y a partir de este punto para arriba, solo frecuencias Bohr. Pero este será el equipo radioreceptor según el cual nosotros vamos a recibir la señal de la estación emisora a la estación receptora. Al recibir la señal de la estación receptora, vamos a poder activar la indicación en el instrumento, ¿ok? Bien, entendido esto, pasemos con la parte final, el repaso final. ¿Por qué quería hacer esta retroalimentación? Porque, como les dije hace rato, es importante que conozcamos la diferencia de la operación de la radioestación emisora Bohr e ILS. El Bohr, vuelvo y repito, es una estación la cual emite unas radiofrecuencias Very High Frequency Omnidirectional Range, es decir, señales de muy alta frecuencia en todas direcciones, tanto hacia los costados como hacia arriba, a lo ancho y a lo alto, formando una especie de cúpula o una semiesfera alrededor de la estación, ¿sí? Y el rango que cubre esta semiesfera o la cúpula será tan largo como pueda ser posible la emisión de la frecuencia de la radiosfera. Esto ya vamos a ver en el siguiente video. No quiero que se confundan, solamente les recuerdo, esto trabaja como una semiesfera, emitiendo señales a lo alto, a lo ancho. Entonces, independientemente de la posición de la aeronave, ya sea a una menor altitud o una mayor altitud, va a poder recibir o captar la señal de la estación emisora. Ahora, cuando nosotros hablamos de una estación ILS, como mencionábamos, teníamos un glide path, ¿sí?, que nos va a permitir tener una referencia de posición vertical, si estamos muy altos, si estamos muy bajos, y aquí lo que sería la senda de aproximación con la pista, la cual nos va a permitir conocer si es que estamos centrados en la pista, si es que estamos desplazados hacia la derecha o si estamos desplazados hacia la izquierda. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque en el caso de la ILS, la estación va a estar en esta disposición, la estación emisora, y esta va a permitir al piloto dibujar una senda de aproximación a la pista, la cual se va a ver como un cono. Voy a borrar momentáneamente esto. Bien. Bien. Ahora, con la pista. Para acá. Tenemos la pista en esta parte de aquí, ¿verdad? Esto es una representación en un plano de perfil. Tenemos aquí la pista. Sin embargo, como decíamos, la estación se va a encontrar aquí, el glide path, y acá se va a encontrar, bueno, dependiendo de la pista, se va a encontrar igualmente la senda de
planeo y se va a encontrar la indicación de centrado de la pista. Entonces, desde aquí, desde este punto, nos vamos a encontrar cuando aproximemos con una indicación así. Listo. Para conocer si es que nosotros nos encontramos por arriba de esta indicación o por debajo. Este va a ser el trabajo de operación del GlidePad. ¿Sí? Nosotros nos va a permitir conocer si es que estamos muy por arriba de la senda de planeo para llegar al punto de toque de la pista, o si es que nos encontramos muy por debajo o, repito, muy por arriba, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos esta representación frontal de la pista, este localizador central, en cambio, nos va a permitir saber si es que estamos desplazados hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, el principio de funcionamiento de esta aeronave va a ser unidireccional, ¿sí? Perdón, el principio de funcionamiento de este radiolocalizador va a ser unidireccional, es decir, en una sola dirección, no como el BOR. El BOR teníamos que es una frecuencia de una muy alta frecuencia que se emite en todos lados, como vuelvo y repito, como una especie de cúpula, ¿sí? O formando una cúpula a su alrededor. Sin embargo, el ILS va a ser unidireccional, ¿sí? Pero no va a ser representado por una línea, ¿sí? Ni tampoco por una partición del lado izquierdo o derecho. Si nosotros estamos trabajando en este terreno a lo ancho, a lo alto y a los costados, estamos trabajando en una perspectiva 3D, 3 dimensiones. Entonces, si yo tengo alto, ancho y profundidad, puedo yo llegar a formar un cubo. Bien, un cubo de esta forma. Entonces yo aquí tengo el cubo. Si yo trabajo a lo alto, a lo ancho, digamos así, a lo ancho y en profundidad, estoy formando un cubo. Entonces, esta línea representada hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y hacia la derecha, se va a convertir en una figura cónica, es decir, en un cono. Por lo tanto, yo no voy a tener una línea aquí, voy a tener un cono, el cual va a ser más grande según aquí, eso, va a ser cada vez más grande según más nos alejemos de la pista. ¿Por qué he dibujado un cono de esta forma? ¿Y por qué he utilizado esta representación de perfil? Porque nosotros vamos a tener a lo alto una limitación para la aproximación, de no encontrarnos ni tan arriba ni tan abajo, sino centrados en este punto de aquí, ¿sí? Este punto será el punto ideal de aproximación, ¿sí? En el cual nos vamos a encontrar centrados verticalmente para nosotros poder llegar al punto de toque y evitar, ¿sí?, chocar con los obstáculos que puedan estar por debajo de este punto, ¿ok? Y por arriba evitar tocar demasiado tarde la pista o incluso llegar a pasarnos la pista. Esto es bastante importante, mucho más en aeródromos que son de difícil acceso, de altura y con distancia de pista reducida, como lo es en el caso del aeropuerto de Cuenca, ¿ok? Entonces, verticalmente el cono me establece un límite en el cual yo tengo que ubicarme para poder llegar muy bien o de forma perfecta, buena, establecida en la pista, digamos, para yo poder tener la distancia de pista disponible para poder frenar mi aeronave, para tocar y frenar mi aeronave, ¿ok? Ahora, a lo ancho, yo dibujaría aquí, en este caso, de esta forma, un círculo. ¿Por qué dibujo un círculo? Porque si yo veo el cono desde
enfrente, me voy a percatar que únicamente voy a ver la base del cono, la cual va a ser la circunferencia. Sin embargo, a medida que nosotros nos vayamos alejando, vamos a poder ver esta representación. Así. Así. Bien. Bien. Este sería el punto en el cual se va a encontrar el vértice del cono. En este punto, nosotros se supone ya deberíamos aterrizar, ¿sí? Ojo, la representación de esta pista no es proporcional. Por lo tanto, si yo dibujo el vértice del cono aquí y estoy diciendo que ese sería el punto de toque, significa que la pista todavía desde este punto hacia acá continúa. Igualmente, desde este punto hacia acá, para allá, va a continuar, ¿sí? Se va a prolongar. Ojo, eso es importante tenerlo, una perspectiva tridimensional. Por lo tanto, si yo digo que mi glide path, este puntito que vemos aquí, que es la misma línea que vemos de este lado, me permite a mí conocer mi posición vertical con respecto al punto de toque para sortear obstáculos y evitar quedarme muy por encima de mi senda de planeo. La vista del cono en esta parte, de la base del cono en esta parte, me va a permitir conocer mi límite lateral, ¿sí? Mi límite lateral para evitar yo quedarme muy a la derecha o muy a la izquierda y por lo tanto que aterrice fuera de la pista. Recordemos que la pista no solo tiene un límite longitudinal, sino un límite lateral, que en el caso de algunos aeródromos no suele ser mayor a 20 metros y de los aeropuertos entre 40 a 60 metros. Y si nosotros vamos con una aeronave tipo Airbus 320 no vamos a tener mucho problema, ¿sí? Incluso un Learjet o un Beechcraft. Pero si nosotros nos vamos con un 747, un A380, un 340, un MD-11, vamos a tener bastantes problemas y complicaciones si es que nos encontramos muy al costado de de la zona central, digamos así, de la pista, pudiendo incluso llegar a salirnos. Por eso es importante que nosotros nos encontremos centrados y tengamos una muy buena referencia vertical como una muy buena referencia lateral, ¿sí? Este es el centro de la pista. Entonces, si yo divido el cono hacia la izquierda y hacia la derecha, me va a dar una línea vertical. Si yo divido la zona igualmente de, ¿cómo decirlo?, del glide path para la parte superior y la parte inferior, me va a dar una línea, como podemos aquí ver, horizontal. Entonces, una línea horizontal recta, perfecta en el instrumento, me va a indicar que yo estoy en la senda de descenso para poder realizar mi aproximación a la pista. Y si yo me encuentro con una línea completamente vertical, centrada, quiere decir que me encuentro dentro del centro de la pista. Y si junto estas dos, me van a dar una cruz perfecta, es decir, una línea vertical que se cruza con la línea horizontal, ¿sí? Si estas dos se cruzan, ¿qué quiere decir? Mi línea horizontal estoy en senda de descenso y mi línea vertical estoy alineado con la pista. Entonces me encuentro en óptimas condiciones y apto para realizar mi aterrizaje y mi aproximación estabilizada con la pista. Esto significa que es una aproximación estabilizada. Mantengo la posición de aproximación y alineación con la pista, la velocidad indicada es la correcta, flaps están desplegados, igualmente mantengo las limitaciones para la operación en el aeropuerto. Igualmente eso vamos a ver más adelante, pero es importante, me parece importante mencionarlo para que nosotros podamos tener en cuenta esto. Ok, ahora, ¿por qué yo he dibujado un cono? ¿Sí? ¿Por qué he dibujado yo un cono? Porque este va a ser el límite del cono a lo ancho
va a representar la cantidad de desplazamiento máximo que puede tener la aeronave para poder, ¿cómo decirlo?, tener una buena alineación con la pista. A ver, esto también no siempre es así. A veces depende de la cantidad de desplazamiento de la misma varilla, ya vamos a ver, del mismo CDI en el instrumento. Entonces, este cono puede ser incluso más ancho y más largo. Ojo, eso sí no va a cambiar. Mientras más nos alejemos de la pista, el cono va a ser cada vez más grande porque va a abarcar una mayor, ¿cómo decirlo?, distancia, una mayor longitud, un mayor espacio, ¿no? Entonces, si yo me voy aproximando, esta medida aquí del cono no va a ser lo mismo que acá. El diámetro del cono, digamos, es el diámetro del círculo que compone la base del cono, no va a ser el mismo. Entonces, aquí va a ser más pequeño, aquí va a ser más pequeño y acá va a ser más pequeño, ¿sí? El cono puede ser, como digo, este es un ejemplo, no es proporcional, pero puede ser incluso más grande, más ancho, más largo, dependiendo de la distancia que pueda ser, a la distancia a la que pueda ser captada la radiofrecuencia, ¿sí? Eso es importante. La radiofrecuencia, la distancia a la cual se puede captar la radiofrecuencia, ya sea del Bohr o del ILS, no va a ser la misma que está establecida en las cartas de vuelo, porque puede llegar a ser mucho más, ¿sí? Puede llegar a captarse la senda de planeo del ILS, por ejemplo, en la carta que diga 3 millas, pero yo la puedo llegar a captar, por ejemplo, a 5 millas. ¿Esto de qué depende? Depende de factores como obstáculo, ¿sí? Obstáculos presentes y la altura o altitud de la aeronave, ¿sí? Va a depender de estos dos factores principalmente y es muy importante tenerlo en cuenta para el próximo video. Entonces, la longitud a la cual yo puedo, o la distancia de la estación, ya sea ILS o Bohr, a la que yo puedo captar la frecuencia, va a depender de obstáculos presentes. Por ejemplo, si yo aquí tengo, o yo aquí me encuentro con una edificación, un edificio, y acá tengo una casa, y acá a vuelta tengo otro edificio, el cono, si se dan cuenta, va a quedar en esta parte segmentado. Por lo tanto, si mi aeronave se encuentra por debajo de esta posición o de este límite, ya no va a recibir una indicación de posición vertical, ¿sí?, o de planeo con respecto a la pista, lo que significará que habrá una mayor probabilidad de contacto y de impacto con alguno de estos objetos. Pueden ser edificaciones, pueden ser árboles, pueden ser elevaciones montañosas, fallas geográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto menciono yo, es bastante importante que independientemente del límite superior o inferior del desplazamiento de este cono, nos encontremos centrados en todo momento, ¿sí? Esto es importante. No que por, a lo mejor, tenga un límite más superior o más inferior, nosotros nos encontremos muy por debajo o más por debajo, no. Nuestro objetivo será siempre encontrarnos alineados y en una cruz perfecta en el instrumento para poder realizar nuestra aproximación de forma segura. Igualmente, como menciono, de la forma vertical, digamos, en el lado lateral y en lo que sería el CDI vertical, encontrarnos centrados. ¿Por qué? Porque si es que no nos encontramos centrados, podríamos llegar a aterrizar en esta zona de aquí, o incluso en la parte lateral de la pista, pudiendo llegar a hacer un overrun, ¿sí?, a salirnos completamente de la pista. Por lo tanto, nuestro objetivo siempre será aterrizar alineados con la pista, siguiendo las líneas centrales de la pista. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo aterrizo en este lado y tengo un viento cruzado? El viento cruzado puede hacer que me descarrile yo o me vaya afuera de la pista en lugar de centrarme, ¿sí?
Por eso también es muy importante conocer las maniobras de control de la aeronave. Esto, vuelvo y repito, lo veremos en videos más posteriores en el canal, pero por el momento me centro solamente en el ILS y el principio de funcionamiento. Entonces, importante tener nuestra orientación siempre del instrumento centrado de forma vertical y de forma horizontal en el instrumento, para que lateralmente mi aeronave no se salga de la pista y verticalmente, ¿sí?, yo pueda tener una distancia de separación entre mi aeronave y los obstáculos en el terreno óptima, ¿sí? Igualmente en la parte superior, aunque no tenga ningún obstáculo, no quedarme muy arriba, porque si no yo puedo llegar a pasar el punto de toque de la pista, quedándome con cada vez menos distancia de pista disponible para poder realizar mi aterrizaje, ¿ok? Esto lo necesitamos conocer y hemos visto un poquito más del ILS para que podamos ahondar en el siguiente video en el principio de funcionamiento y operación del bot, ¿sí? Hemos visto estos principios de la ILS, ¿para qué? Para que tengamos un poquito más de conocimiento y cultura general de cómo es el principio de funcionamiento. ¿Por qué? Porque me parece ahora un poquito más fácil explicarles el funcionamiento del ILS y su diferencia con el BOR. Repito, la diferencia con el BOR es que esta estación va a emitir radiofrecuencias en todas las direcciones, a lo ancho y a lo alto. Por lo tanto, se va a formar una especie de cúpula aquí, ¿sí? De cúpula, como una especie de semicírculo, ¿sí? Alrededor de la estación, ¿ya? En el caso de la pista de aterrizaje, esta frecuencia no se va a emitir en todas las direcciones, sino en una sola dirección, el cual va a ser el curso de la pista, que esto también es importante y lo vamos a ver en un video siguiente, porque determinar el curso de la pista nos permite configurar de buena forma el instrumento para poder realizar esta aproximación y posterior aterrizaje, ¿ok? Pero esto, por eso les digo, es importante tener en cuenta, porque esta frecuencia ILS se va a emitir en una sola dirección, en esta. Por lo tanto, si yo tengo esta frecuencia que se emite en una sola dirección, la figura tridimensional que se va a formar ya no va a ser una cúpula o una semiesfera, sino va a ser un cono, cuyo vértice se encontrará en el punto de toque y su base se irá expandiendo, o digamos su alcance se irá expandiendo, su forma, como gusten decirlo, se irá expandiendo a medida que nos alejemos de dicho punto de toque y de la estación. Por lo tanto, si nos encontramos a 5 millas, por poner un ejemplo en este punto, si nos encontramos a 5 millas del aeródromo, la base del cono, si digamos la circunferencia va a ser más grande que si nos encontramos a 1 milla, ¿sí? Va a ser mucho más, ¿cómo decirlo? Pequeña la circunferencia, el diámetro va a ser menor. Entonces, mientras más distante nos encontremos, también vamos a tener mucho más margen de maniobra que si nos encontramos más cerca, porque no es lo mismo tratar de centrar el instrumento cuando tenemos esta circunferencia de la aproximación a cuando tenemos el mismo instrumento pero la circunferencia es menor. Entonces va a ser mucho más perceptible y susceptible a cambios por variaciones en el control de la aeronave, ¿ok? Bien, teniendo en mente esto, que el ILS trabaja con una sola dirección, es unidireccional en una sola dirección, y que el BOR es omnidireccional, es decir, en todas las direcciones, podemos finalizar con este video. Si es que tienen alguna duda, si es que no les ha quedado en claro, por favor háganmelo saber en la cajita de comentarios. Háganme conocer sus dudas y temas que les gustaría conocer y ver en estos siguientes videos que vamos a estar subiendo en este canal.
en el próximo video veremos directamente el principio de funcionamiento del board y del ILS aplicado. Después de haber visto la emisión transmisora, la estación transmisora, el equipo receptor. Ahora, ¿cómo va a funcionar el equipo receptor una vez que cómo va a funcionar el instrumento una vez que ha sido recibida la señal a través del equipo receptor? ¿Sí? Esto va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Equipo emisor, equipo receptor y el instrumento. ¿Ok? Bueno, familia. De todo corazón, espero que este video les haya sido de utilidad, les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, compártanlo y háganmelo saber en los comentarios. Como les digo, siempre, si es que tienen alguna duda, si es que les gustaría ver algún tema adicional o algo que les gustaría que les resuelva alguna duda, déjenmelo en la cajita de los comentarios. Por favor, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo aquí, en este canal. Sin más, me despido. Esto es Avexin y nos vemos en el próximo video.